No No puedo veo que prender la está cámara, ¿verdad? existiendo. Sí, déjame ver. Se supone que sí. A ver, ya está entrando la gente. Ahorita a ver, intenta prenderla, por favor. Bienvenidos. Vamos a iniciar ya. Ahí estás. Listo. Buena tarde a todos. Vamos a empezar la transmisión en Facebook. Comunidad FED. Y ya nos vamos a conectar. Alex, ¿puedes ir verificando si nos estamos conectando? Claro que sí. Gracias. Estoy conectándome en vivo, pero no. Bienvenidos, si nos pueden ir ayudando a poner de dónde nos visitan, dónde están. Se supone que ya estamos. No veo que estemos transmitiendo. No, todavía no. No, ¿verdad? Está tardando. Sí, está tardando. No sé si... Sí, está tardando. No tengo permiso para transmitir en vivo. ¿Tú lo tienes? Santo Dios. Santo No. Dios. Santo Dios. A ver, voy a intentar. Sí. Pero originalmente, no, de hecho no tengo. Pero tú ya deberías de tener porque eres host, Sí, ¿no? exactamente. Debería de tenerlo, pero no lo estoy no puedo estar transmitiendo en vivo. Me dice que no tengo el permiso. A ver, Pero entonces, ¿cómo le hicimos la otra vez? el mismo proceso. Ah. Con su grupo. Tenemos problemitas para transmitir en Facebook. Vamos a ver si me puedo conectar. Ya está. ¿Qué pasó? No sé. Y se quedó todo el texto, el que habíamos dicho, ¿eh? Bueno, en lo que se está subiendo, bienvenidos a todos. Voy a empezar a presentar mi pantalla, compartir mi pantalla para iniciar nuestra webinar. Bienvenidos. Y comenzamos nuestra webinar Enseñando con FED. El día de hoy, 22 de noviembre, vamos a presentar a Miguel Ángel Verástegui con el trabajo de proporcionalidad durante el trayecto en un auto. Esta serie de webinars es un espacio para que los profesores de ciencias y matemáticas puedan compartir actividades, estrategias y experiencias al usar las simulaciones FED en sus clases. Te invitamos a participar como ponente o como oyente y esta serie de webinars está a cargo de Diana, Alex, May y una servidora, Arely García. Si quieres volver a ver nuestras webinars, únete a nuestro grupo de Facebook o bien suscríbete al canal de YouTube como FED Simulaciones en Español y el grupo de Facebook está como Comunidad de Educadores. Las iniciativas de FED Global están encaminadas a incrementar el acceso a las simulaciones FED, también incrementar el impacto de las simulaciones FED y así como tener un mayor enganchamiento de la comunidad FED, así como también tener mayor cantidad de investigaciones relacionadas con las simulaciones FED. Si estás con nosotros ahorita en Zoom, por favor pon tus preguntas en la zona de Question and Answer y si estás con nosotros en Facebook, puedes poner las preguntas ahí en Facebook y las vamos a ir dando las preguntas al final de la sesión. Voy a presentar a Miguel Ángel Verástegui Gutiérrez. Él es profesor de matemáticas en San Luis Potosí, México. Tiene una licenciatura en educación secundaria con la especialidad de matemáticas por la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí. Estudia la maestría en matemáticas educativa en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Bienvenido, Miguel.
para ti, ¿qué son las simulaciones interactivas, Fed? Gracias, Araceli. Hola a todos. Buenas tardes. Bueno, las simulaciones FED son una herramienta tecnológica que propician, pues, un espacio formativo que permiten interactuar a estudiantes para construir su conocimiento, aprender de las diferentes ciencias, matemáticas, geografía, física, biología y, pues, más que nada, construir su conocimiento mediante esta interacción social. Muchas gracias. Pues iniciamos. Vamos a descubrir cómo Miguel Ángel Verástegui enseña proporcionalidad. Dejo de compartir y adelante. Gracias. Voy a compartir pantalla. Bien. ¿Se visualiza mi presentación? Sí, se ve muy bien. Ok, perfecto. Vamos, inicio entonces. Bueno, como ya me presentaron, soy Miguel Ángel Verástegui Gutiérrez y pues bueno, voy a pues platicarles un poco de cómo se puede ver este tema de proporcionalidad, específicamente en el trayecto de un automóvil. Y pues bueno, esto en la clase de matemáticas, incorporando pues estas simulaciones que yo creo que ya conocemos, estamos un poco más asociados con ellas. Bueno, este trabajo, bueno, esta presentación, más que la presentación de un trabajo o una propuesta didáctica, porque fue una propuesta didáctica, vamos a verlo como una charla, como un intercambio de experiencias en el aula, experiencias didácticas con estas herramientas tecnológicas como lo son FED. Bueno, como ya lo mencioné, esto consiste en una propuesta didáctica, un plan de clase, bueno, dos planes de clase que fueron ya implementados con estudiantes de secundaria en un aula ya presencial, ya posterior a esto de la pandemia. Y pues también producto de reflexiones docentes de cómo trabajar en el aula implementando estas herramientas tecnológicas, viéndonos a la necesidad de esta demanda de los estudiantes, de estas últimas generaciones, ¿no? Bueno, entonces esta propuesta incluye este simulador FED, que es el de razón unitaria, y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno, les voy a hablar un poco del diseño de este trabajo para poner un poco más en contexto, pero no voy a hacer tanto hincapié en esto, sino que haré más énfasis en la experiencia que se tuvo con los estudiantes y con esta simulación y con el profesor, que bueno, el profesor fui yo. Entonces, pues tuve este acercamiento directo con ellos. Bueno, se hizo un análisis del contenido de proporcionalidad que se trabaja en nivel primaria, secundaria y los demás niveles. Entonces, pues en secundaria es donde más se tiene esa oportunidad de enriquecer este conocimiento. Y bueno, este análisis se hizo desde diferentes dimensiones, una dimensión didáctica, epistemológica y cognitiva. En cuanto el análisis epistemológico hace referencia a revisión de la literatura en cuanto al tema de proporcionalidad, su origen, su concepto matemático, todo este conocimiento matemático, su estructura, su práctica, etcétera, ¿no? Para tener pues un dominio de este tema. Después de eso, se hizo un análisis didáctico, que es la práctica del profesor, y este análisis didáctico consistió en ver cómo se enseña este contenido de proporcionalidad, que aquí pongo práctica tradicional porque la literatura especializada menciona que este tema se suele recurrir a este tipo de prácticas, donde se prioriza las operaciones, los algoritmos y no la comprensión conceptual. Y bueno, finalmente análisis cognitivo, que también consideramos errores y obstáculos que se presentan en este tema de proporcionalidad. Bueno, un poco más a detalle, y no tan a detalle de lo que es la dimensión cognitiva, me atrevo a presentar esta definición de qué es el error, que Max lo presenta como un resultado de un fracasado intento por adoptar conocimientos adquiridos previamente a una nueva situación. ¿Y por qué el concepto de error? Porque viene a jugar un papel importante y fue determinante para la elaboración de esta
cierta propuesta didáctica. Entonces, Sayán y Vizcarra en 2009 enuncian diferentes errores, pero solo tomamos dos errores que se ven o que se presentan, perdón, en el tema de proporcionalidad cuando los estudiantes los llevan a cabo. El primero es la falta de comprensión sobre las condiciones exigibles a las magnitudes para que entre ellas exista una relación de proporcionalidad. Y el segundo es la falta de control sobre la constante de proporcionalidad. Y ¿qué papel juega en las tareas que implican este razonamiento proporcional? Entonces, sobre este error de la constante de proporcionalidad, que es muy popular entre los estudiantes de nivel secundaria, que suele presentarse muy frecuentemente o muy constante. Entonces, con base en este error es cuando proponemos este diseño. Y un poquito de la dimensión didáctica. Bueno, los profesores, como ya lo había dicho, la práctica tradicional, Lamont en 2007 menciona que esta práctica pues se centra en una comprensión operacional, donde se aplica una regla de tres, una razón unitaria, proporciones, etcétera. Pero se deja de lado la comprensión conceptual de qué viene a significar todo esto. Entonces, ya con estas dimensiones, este análisis preliminar de este trabajo, ahora sí definimos lo que es la proporcionalidad directa, y esta pues es cuando dos magnitudes AB se dice que son proporcionales si están en correspondencia, en la misma proporción, de tal manera que si una aumenta, la otra aumenta, y si una magnitud disminuye, la otra magnitud disminuye. Y pues esto se puede ver en el recorrido de un automóvil y con su tiempo transcurrido, ¿no? Bueno, la proporcionalidad también tiene su cierta importancia en la vida cotidiana porque pues es útil para las medidas, fracciones, operaciones elementales y porque se puede ver ya un poco más en contexto en temas como beneficios del capital, cambios de moneda, mezclas, descuentos comerciales, trabajos conjuntos, llenados de recipientes, etcétera. Y bueno, pues para este trabajo lo aplicamos a lo que es el trayecto de un automóvil. Bueno, ya dejando un poco el análisis de esta propuesta, para la elaboración de esta propuesta, vamos a enfocarnos ya un poco más cómo se fue elaborando esta planeación, este plan de trabajo que se llevaría a cabo con los estudiantes. Y bueno, tomando como base el currículum de educación básica a nivel secundaria en México, el aprendizaje esperado que se pretendía favorecer en cierta parte es calcular valores faltantes en problemas de proporcionalidad directa con constante natural, fracción o decimal, incluyendo tablas de variación. Y este tema pues es de proporcionalidad y se trabaja en el primer grado de nivel secundaria. Entonces nos planteamos dos objetivos de aprendizaje. El primero de ellos fue identificar las percepciones de los estudiantes en cuanto a la constante de razón de proporcionalidad y el segundo, que los estudiantes identificaran la constante de proporcionalidad en una situación del trayecto de un automóvil. Bueno, entonces ya con estos dos objetivos nosotros vimos cómo llevar a cabo este trabajo. Ya hablando un poco más de esta propuesta, consiste en dos consignas, o podríamos verlo como dos planes de trabajo, o como si trabajáramos un plan por día, o hasta por 3 días, porque bueno, aunque se ve algo simple, ya cuando lo llevas al aula, pues es otra cosa, ¿no? Influye el contexto, los estudiantes, todo influye. Entonces, pues ya, dependiendo de nuestra situación con los estudiantes. Bueno, esta consigna les voy a hablar un poco de manera general para no irnos tan rigurosamente. Se diseñó con base al simulador. Se adaptó al simulador para que los estudiantes, para que hubiera una prioridad en este simulador, ¿no? Entonces, con base en lo que presenta la simulación FED, fue que se planteó todo este par de plan de trabajo. No se adecuó ningún problema de algún libro de texto o alguna investigación, sino que se adaptó a la simulación, por lo que, pues bueno, puede tener algunas áreas de oportunidad, algunas mejoras o pues algunos posiblemente errores.
Y bueno, si hay un error, lo admito, aquí en esta tablita tenemos un pequeño error que en lugar de horas, aquí va kilómetros, está al revés. Entonces, me percaté hasta que ya lo había puesto, pero bueno, me comprometo a corregir eso. Bueno, entonces ya viendo esta propuesta, está encaminada la simulación PET y nos pregunta, bueno, nos pone una situación que se requiere saber si un automóvil viaja a velocidad constante. Para eso se necesita saber su trayecto en una carretera de 200 kilómetros, se desea medir este trayecto, que es lo máximo que nos permite el simulador. Entonces, a partir de esta situación hipotética que propone el problema y que se puede modelar con esta simulación perfectamente, se desencadenan un par de preguntas, que el objetivo de estas preguntas no es que el alumno tenga tanta operación o tenga que emitir tanto un resultado, sino que él se percate de estos patrones que hay en los recorridos o los kilómetros que recorre el automóvil en cierto tiempo, ¿no? Que ellos vayan percibiendo este valor constante. Bueno, estas dos consignas, solo se aplicó una consigna, que es esta, que es la primera. Esta primera consigna nos dio puerta a ver cómo los alumnos empezaban a tener este razonamiento proporcional o a ver esta constante proporcionalidad en una situación del automóvil, que pues tiene también que ver con la física. Y bueno, esta consigna 2 no se implementó en el aula, sin embargo la quise presentar porque creo que, pues bueno, podría ser también una posible futura implementación, ¿no? Y ya con las áreas de oportunidad que se vieron en la primera implementación, pues esta propuesta se puede enriquecer aún más. Y aunque, bueno, en mis planes está con mis estudiantes actuales presentar, implementar esta misma propuesta con los que ahora son estudiantes de primer grado. Bueno, entonces hablando un poco ya del contexto escolar con los que se implementó esta propuesta didáctica, teníamos dos estudiantes de primer grado de nivel secundario que ahora son de segundo grado, en una escuela secundaria en la ciudad de San Luis Potosí, en México. Bueno, entonces con los estudiantes fue con los que se trabajó esta propuesta didáctica. Para esto, pues se les pidió con anticipación que ellos trajeran sus dispositivos móviles. El contexto les permite a ellos acceder a estos dispositivos sin problema y pues poder ingresar al simulador, ¿no? Entonces se les compartió el simulador, se organizaron ellos en equipos para poder trabajar con esta simulación y pues el profesor que fui yo fui quien les propició o bueno, les dio a su alcance las hojas de trabajo o la propuesta que vimos. Que en este caso, pues solo fue, como luego dije ya, la primera consigna, el primer plan de trabajo fue el que se les dio. El segundo plan de trabajo no se llevó a cabo. Y bueno, entonces esta propuesta fue llevada a cabo ya hace un par de meses y lo que vamos a presentar ahora y que es lo que va a ser más rico en esta presentación o más padre va a ser en qué pasó en el aula, ¿no? Bueno, antes de eso, seguimos viendo un poco de ahora qué es la simulación o qué contiene este simulador, qué nos puede venir a ofrecer y por qué podríamos llevarlo en el aula. Bueno, este simulador llamado razón unitaria, que ahorita lo vamos a poder visualizar, por si alguno no lo conoce o si alguno ya lo conoce, pueda tener un poco más de perspectiva de cómo se puede trabajar en el aula, ¿no? Y bueno, esta simulación puede abordar temas como razones, razonamiento proporcional y precio por unidad. Entonces, este simulador lo que permite es interpretar la razón de unidades diferentes, definir la razón unitaria y determinar un método para calcularla, predecir cómo cambia el denominador o el numerador de una razón, desarrollar estrategias para usar razones unitarias para resolver problemas y comparar razones unitarias entre dos situaciones simultáneas. Estos son algunos de los situaciones o, bueno, objetivos tal vez de aprendizaje que se pueden lograr al implementar esta simulación con los estudiantes. Y bueno, creo que no solo se pueden implementar con los estudiantes de primer grado, sino de segundo grado, de tercer grado o hasta de bachillerato o de nivel primaria.
podemos adaptarlo nosotros docentes a las necesidades de nuestros estudiantes. No es exclusivo de un solo grado, creo que tiene esa transversalidad, ¿no? E incluso también se puede adaptar a problemas ya establecidos. Bueno, entonces con base a estos objetivos de aprendizaje, nosotros también podemos plantear algunos otros, igual lo vuelvo a decir, conforme a las necesidades educativas que tengamos en el aula. Este simulador, pues, permite comparar el trayecto de dos automóviles y hallar la razón de proporcionalidad en la que ellos viajan, así como determinar esta velocidad constante. Y bueno, también permite construir una doble línea numérica, que es la que ayuda mucho a percibir esta constante proporcionalidad, que la vamos a ver entre los dos coches. También permite ajustar la longitud de la pista, ajustar la razón, que ese también juega un papel muy importante, empezar y detener la carrera y regresar los autos a la línea de salida. Bueno, entonces, sin más preámbulo, vamos a ver un poco la simulación. Por ahí me parece que se las van a compartir en la liga de la simulación. Y bueno, esta, como ya les dijimos, se llama razón unitaria y tiene estas tres simulaciones, estos tres simuladores de compras, laboratorio de compras y laboratorio de carreras. Nosotros tomamos esta de laboratorio de carreras. Bueno, esta es la simulación, si la estamos viendo, ¿verdad? Espero que sí. Esta es la simulación, gracias. La simulación y bueno, como ya lo mencioné, aquí tenemos este automóvil. Nosotros presionamos este botón verde, pues podemos ver que avanza. Pero aquí lo interesante, y podemos regresarlo también con este botón. Aquí lo interesante es no solo ver que se mueve, ¿no? Sino aquí el papel importante que juega la doble línea numérica es esto, que está comparando las dos magnitudes, ¿no? Tanto kilómetros y horas, distancia y tiempo que conforman la velocidad. Entonces, aquí ya me dijo o me registró esta doble línea numérica que recorrió 150 kilómetros en 6 horas. Esto puede variar en función de la razón que yo tenga. O sea que si yo, por ejemplo, pongo, no sé, vamos a ver, esto no nos permite, 100 kilómetros por hora, vamos a ver, por hora, y avanza lo mismo. Vamos a ver por 3 horas y avanza lo mismo, ¿no? Entonces, eso depende de la razón que tengamos. Podemos modificar la diferente forma a nuestra necesidad. Incluso podemos alterar aquí nosotros qué valor queremos registrar dependiendo de la situación en la que estemos nosotros implementando. Bueno, entonces, ¿por qué resalto mucho la importancia de esta línea numérica? Porque es la que nos va a ayudar a tanto a registrar cómo va avanzando el automóvil y qué velocidad lleva, pero también a percibir esta relación de proporcionalidad en el trayecto del automóvil. Bueno, eso también lo podemos borrar y también lo podemos tapar si no queremos que el estudiante todavía lo vea. Pero eso ya dependiendo de cómo llevemos la clase. Entonces vamos a reiniciarlo. Y también podemos ver no solo un carro, sino que dos automóviles, ¿no? Podemos comparar cómo van a avanzar, quién va a llegar primero. En este caso vamos a ver que llega primero el que tiene una mayor velocidad, ¿no? Y esto pues alterando la razón. En este caso vimos que el coche azul pues llega un poco más rápido por la velocidad. Y bueno, de esta forma podemos llevar al aula con nuestros estudiantes este simulador y pues no solo consiste en que un carro se mueva, sino que tiene mucho que, que explotar en el aula y mucho que ayudar con nuestros estudiantes. Bueno, entonces uno se puede entretener bastante con este simulador, ¿no? Aparte de que es muy llamativo tanto para los estudiantes como para el docente. La verdad es que sí es muy llamativo. Bueno, entonces ya conociendo el simulador, vamos a ver qué fue lo que pasó ya en el aula con los estudiantes de secundaria. Bueno, para la puesta en escena que se hizo con los estudiantes, primero se les dijo, a ver muchachos, cada quien tome su dispositivo, reúnanse en parejas, trabajaron en parejas. Una persona solo trabajó individual porque quiso tomar la computadora, como vemos la imagen de ahí, quiso tomar la computadora, entonces pues bueno, digamos esa libertad
porque aparte, bueno, en la computadora se alcanza a apreciar más el simulador que en el celular, pero pues también son buena herramienta, ¿no? Y permite acceder al simulador sin ningún problema. Además, pues se estaba proyectando esta simulación en el pizarrón y pues todos los estudiantes podían estar viendo qué es lo que hacía este estudiante que tenemos aquí. Bueno, entonces, los alumnos exploran el simulador para poder asociarse con los botones que tiene, que ven que el carro avanza, todo, ¿no? Ya una vez que 2, 3 minutos que lo exploraron en parejas y interactuaron con él, ya es cuando ellos empiezan a leer la situación de la consigna 1, ya empiezan a leer esa situación y empiezan a adaptarla o empiezan a contestarla conforme al simulador que ellos están trabajando, ¿no? Entonces, bueno, antes se les pidió a los estudiantes que dieran, bueno, se quiso saber qué conocimientos ellos tenían. Al ser estudiantes de primer grado de secundaria, ellos aún no cursaban en la materia de ciencias física. Entonces, no tenían como que este conocimiento de velocidad constante tan firme o no lo tenían. Sin embargo, se quiso ver qué sabían ellos de esta velocidad constante, ¿no? Y qué sabían ellos de qué es una magnitud, porque eran términos que se iban a estar implementando en esta clase, pues muy consecutivamente. Bueno, también después de preguntarles a ellos qué sabían, este, se les pidió que observaran el trayecto del automóvil, ¿no? Y también que estuvieran observando las líneas de la línea numérica o la recta numérica que estaba en la parte superior. Y bueno, aclaro que solo hicimos la primera consigna con un automóvil, no llegamos a comparar los dos, solo hicimos el trayecto de un automóvil. Bueno, aquí hay algo importante que quiero compartirles o quiero con base a la experiencia que tuve, es el ajuste de la razón. ¿A qué se refiere este ajuste de la razón? Veíamos en la parte superior, en derecha, a un lado de la recta numérica, que se puede ajustar la razón dependiendo de la velocidad que queramos que el automóvil corra, ¿no? Entonces, aquí un área de oportunidad para mí como profesor fue haberles dicho a los estudiantes que manejaran cierta razón, porque al momento de estar compartiendo las respuestas, algunos tenían diferentes respuestas a otros, entonces pues era como de por qué, si el simulador te las está dando. Entonces había alumnos que durante la exploración habían alterado la razón, no con la que estábamos trabajando, y así la habían dejado y no la habían actualizado, ¿no? A la que estábamos trabajando todo el grupo. Entonces, pues creo que es muy importante como uno, como docente, indicarles a los estudiantes, no omitir eso, aunque sea una pequeña indicación, una pequeña cosa, decirles, ok, el automóvil tiene que viajar a tal velocidad, a 100 kilómetros por hora. Entonces ajustan una razón y pues asegurarnos que lo hicieron, porque a veces se les puede pasar o pueden omitir esa parte y pues esto no nos va a echar a perder el trabajo, sino que va a venir tal vez a modificar un poco los resultados. Bueno, entonces eso fue algo que sucedió en el aula que creo que podría mejorar o podría reivindicarse. Bueno, ya un poco hablando del objetivo que era que ellos percibieran esta constante proporcionalidad en la velocidad del automóvil, que en este caso le dimos una velocidad muy bajita al automóvil de 25 kilómetros por hora. Entonces, lo que queríamos bueno, lo que se quería ver es que ellos percibieran esta constante de proporcionalidad y la calcularan. Pero más que calcularla, que realizar esta operación, que ellos comprendieran que esta constante está presente en la velocidad de este automóvil que se puede ver en esta simulación, ¿no? Y pues que también tiene que ver con la clase de física. Entonces, pues bueno, se les pidió a los estudiantes ya una vez que ellos vieran que el automóvil viaja a 25 kilómetros por hora, se les pedía, entonces, a ver, si viaja a 25 kilómetros por hora, ¿cuánto tiempo va a ser en tantos kilómetros? ¿Cuántos kilómetros va a recorrer en 2 horas? Entonces, ya una vez que el estudiante tiene em, esta construcción o esta noción de velocidad,
puede utilizar su razonamiento proporcional para decir, ok, pues entonces en 2 horas recorre 50, en 3 horas 75 y así va a ir aumentando la velocidad. ¿Por qué? Pero ¿por qué de esa manera? ¿Por qué no puede recorrer 30 kilómetros en 2 horas? Porque la velocidad es constante, ¿no? Entonces, esto era lo que se buscaba, discutir esta noción de velocidad constante fundamentado en esta constante de proporcionalidad, ¿no? Al ser solo una clase, no se podía abarcar todo el tema de proporcionalidad, es muy grande, es muy complejo para llevar solo en una sola clase. Incluso este tema se puede seguir viendo en los grados consecuentes. Bueno, agrego aquí algo que se llama razonamiento, yo lo llamé así, razonamiento personal versus razonamiento proporcional, porque cuando yo les pregunto a los estudiantes, a pesar de que la situación ya decía que el automóvil viaja a velocidad constante, algunos estudiantes todavía no lo habían percatado, ¿no? A veces uno les da la respuesta ya en el problema o en los exámenes y a veces no lo alcanzan a ver, ¿no? Entonces, así venía ya la situación con esa consigna. El automóvil viaja a velocidad constante. Entonces yo les preguntaba, a ver, ¿por qué si viaja a velocidad constante? Entonces, una pareja de estudiantes me dice, no, porque un carro no podría viajar sin detenerse a poner gasolina. Y bueno, no fue una respuesta errónea. Al contrario, es una respuesta muy lógica, ¿no? Porque la adapta a su contexto, el estudiante. Eh, y con base a lo que ha vivido, ¿no? Que pues va en carro y en algún momento tiene que pararse a poner gasolina o alguna otra necesidad. Sin embargo, este simulador no contempla esa situación eh, cotidiana y pues este carro pues viaja a cierta velocidad y no se detiene. Y algunos decían, no, pero es que hay semáforos, se tiene que parar, lo cual no era cierto, perdón, lo cual era cierto, o sea, en algún momento tiene que pararse. Sin embargo, lo que queríamos era este, ver este razonamiento proporcional. Por eso yo puse este contraste entre razonamiento personal versus el razonamiento proporcional, ¿no? Y el cual pues también iba a ser base para la construcción de esta noción de constante. Bueno, continuando con esta puesta en escena, y puse esta foto, ya aquí el simulador está presentado, y algunas operaciones que se hicieron para ver la constante, ver que cuando se obtenía el cociente de las dos magnitudes, se obtenía la constante de proporcionalidad, ¿no? A partir de la razón dada. Y los alumnos veían, pues, que la cantidad se repetía. No, pues que no alcanzó a ver bien, pero 25 kilómetros por hora, 25 kilómetros por hora. Entonces, se repite, se dan cuenta que se repite. Bueno, pues eso es la constante. Entonces, vuelvo a tomar importancia a esta recta numérica que estaba arriba del simulador, porque esta fue fundamental para que ellos distinguieran la constante de proporcionalidad, ¿no? Al comparar las diferentes velocidades que registraba el automóvil durante su trayecto, ellos podían ver que realmente había una relación de proporcionalidad. Entonces, yo por eso resalto esta importancia y creo que está muy bien estratégicamente esa línea numérica y a veces tal vez podríamos nada más hacerle caso al carro, pero esa línea numérica pues, nos dice muchas cosas y es tarea de nuestros profesores ayudar al estudiante a ver qué es lo que nos dice esa línea. Bueno, entonces ya para ir terminando o cerrando esta puesta en escena, me di cuenta que los estudiantes pudieron notar que el valor que se repetía al dividir los kilómetros entre las horas, pues era esta constante de proporcionalidad. Y esta constante de proporcionalidad viene a verse en que el automóvil viaja a esta velocidad constante, ¿no? Y pues bueno, también nos dimos cuenta, o los estudiantes se dieron cuenta, que esto era una relación de proporcionalidad directa. También incluí algunas respuestas de los estudiantes porque me pareció muy interesante y creo que son como que tan fundamentales. Y bueno, se les preguntaba al final de este trabajo, ¿se puede decir que el automóvil viaja a velocidad constante? Porque, reitero, a pesar de que la situación ya lo decía, se les vuelve a preguntar a los estudiantes después de su experiencia con este simulador. Y bueno, hay de todo tipo de respuestas. Una de ellas, un estudiante contesta, sí, de acuerdo a la razón que se use. Entonces aquí vemos
que el estudiante se da cuenta o identifica que esta razón viene a jugar un papel muy importante y que viene siendo esta constante de proporcionalidad, ¿no? O esta velocidad a la que viaja el automóvil. Y la misma pregunta, pero respondida por otro estudiante que nos dice sí, porque va a una velocidad dependiendo de los kilómetros por hora. Entonces, él ya hace esta comparación entre las magnitudes y estamos hablando implícitamente de la velocidad, ¿no? Y él dice que depende de a qué velocidad vaya. Entonces, esta fue la última pregunta y creo que las más importantes o cruciales para poder ver si los estudiantes se había logrado el objetivo, pues. Que bueno, el objetivo no era que el estudiante pues aprendiera todo por proporcionalidad, lo vuelvo a mencionar, es un tema muy complejo y solo fue una clase de 50 minutos que se puede acortar a menos tiempo por cualquier cosa, que bueno, cuando uno usa simuladores en el aula, no todo es tan perfecto, a veces uno tarda en iniciar la actividad, que porque el internet está fallando, que porque no encuentro la simulación, cualquier cosa, ¿no? Entonces siempre pasa cosas que alguno a veces no tiene planeado, que a veces los 50 minutos se pueden reducir a 30 minutos o hasta 20. Entonces, todo dependiendo del contexto áulico que tengamos. Sin embargo, eso no es una barrera para trabajar estas herramientas tecnológicas en el aula, ¿no? Al contrario, es una invitación para ir mejorándolo y que una vez nos llega a fallar, no significa que dejemos de hacerlo, sino reflexionar qué fue lo que falló para poder mejorar. Bueno, esa fue la experiencia de proporcionalidad. Quise presentar otras que he tenido porque creo que han sido muy enriquecedoras y muy provechosas con estos mismos estudiantes de diferentes grados. Las voy a mencionar así rápido. Esta que tenemos acá, que se utilizó un simulador, no se utilizó el simulador para que el estudiante interactuara, sino para modelar un movimiento parabólico. De hecho, estas simulaciones de física no están contempladas como las de matemáticas, me parece, y no es de mi dominio tampoco, la verdad lo admito, porque no, yo no trabajo física, trabajo especialmente matemáticas. Espero en un futuro trabajar física también. Pero se utilizó para modelar un problema que venía en un libro. Estábamos viendo ecuaciones cuadráticas. Entonces, a partir de una función dada que modelaba este tiro parabólico, eso solo se utilizó para ver cómo un proyectil pues genera esta parábola, ¿no? Y ese fue el uso que se hizo el simulador, pero yo no lo quise dejar pasar, lo incluí porque yo conocía ya este simulador, entonces dije que tengo que usarlo porque me gusta mucho cómo lo ilustra, ¿no? Bueno, acá también el que he utilizado mucho es el de ecuaciones, el de explorando igualdades, me parece, y es de los que más me gusta porque introduce el concepto de ecuación y el cual se me hace muy enriquecedor porque pues es un tema complejo para estudiantes tanto de primero, segundo como tercer grado de secundaria y hasta bachillerato. Entonces, qué mejor que a un estudiante de secundaria construirle ese concepto bueno, que construya ese concepto de ecuación, de la igualdad, para que pueda después ya operar formalmente ecuaciones con métodos algebraicos, ¿no? Pero primero él tiene que comprender qué es una ecuación. Entonces aquí se ve la balanza y se ven diferentes bloques de cómo la balanza está equilibrada, la ecuación está equilibrada también. También uno muy popular que he utilizado, o bueno, sí, son los de fracciones. Hay muchos de fracciones, me gustan mucho. Y más que nada en primer grado de secundaria, bueno, perdón, en primer grado de secundaria, también en otros, porque a veces los alumnos no recuerdan o no tienen este concepto de fracción. Entonces es sumamente oportuno utilizarlo para que el alumno pueda construirlo, ¿no? Entonces aquí podemos ver algunas fotografías de cómo los estudiantes pues interactúan con estos simuladores y creo que han sido experiencias muy benéficas. Yo lo llamo en mis clases como laboratorio de matemáticas, laboratorio virtual de matemáticas. Aquí tengo tres planes de clase que he diseñado con base a simulaciones porque creo que son este, muy importantes y pueden aprovecharse al máximo. Entonces, uno de mis propósitos para este ciclo escolar fue ese, implementar este laboratorio virtual de matemáticas con simulaciones, ¿no? Incluyendo las simulaciones FED. Entonces, pues sí, es trabajo, no lo voy a negar, es trabajo doble y es a veces pesado, pero
al final, pues cuando los estudiantes ya están haciendo esto, pues uno ve que tiene su ventaja. Bueno, em, por ahí estas simulaciones, estos trabajos, bueno, estas consignas no están en la plataforma de FED. Me comprometo a subirlas para que puedan tenerlas ahí a la mano. Y bueno, ya como conclusión al trabajo de proporcionalidad, los objetivos que se plantearon, se cumplió el primero, ya que se alcanzó a percibir que los estudiantes tienen nociones de proporcionalidad, así como este mismo razonamiento. Sin embargo, manejan la constante proporcionalidad, no manejan la constante como un saber, o sea, no tienen todavía aún bien construido este concepto de constante, aún no está bien consolidado, entonces tiene que trabajarse aún más. Sin embargo, ya tuvieron un acercamiento muy provechoso. Los alumnos también identificaron la constante de proporcionalidad con ayuda del simulador y de la situación del automóvil. Entonces, esto fue lo que vino a ayudar en mayor proporción que el alumno pudiera identificar este constructo, ¿no? Sin embargo, pues es pertinente seguir trabajando con este tema. Hasta ahí no acaba. Hay que hacer todavía aún más. Y bueno, ya hablando un poco de esta herramienta tecnológica del simulador, en clase de matemáticas creo que es de gran ayuda para los estudiantes, para que ellos observaran que las magnitudes mantienen una relación proporcional y conforman la velocidad con la que viaja el automóvil. Y bueno, también lo digo, o sea, yo he visto que los estudiantes se motivan en utilizarlo, hasta a veces llego y de que me dicen, profesor, hoy no vamos a utilizar el laboratorio o no vamos a traer mañana celular porque un día se lo encargo, ¿no? Mañana vamos a utilizar laboratorio, entonces ya están todos animados con su celular. No sé si porque para ellos yo creo que sí, salir como de la rutina de trabajar tal vez con el libro o con problemas. Entonces para ellos como que el simulador es algo un poco más ilustrativo, más interactivo. Entonces yo creo que eso les motiva y pues hemos visto buenos resultados. Y bueno, esta simulación de laboratorio de carreras ayudó a que los estudiantes reflexionaran que la constante proporcionalidad está presente en contextos cotidianos como el trayecto de un automóvil, además que se priorizó la comprensión conceptual, que esto era pues parte de la dimensión didáctica, ¿no? Favorecer la comprensión conceptual, no tanto resolver un problema, bueno, sí, pero no tanto hacer todo este algoritmo o solo establecer un número, sino en ver que esa constante de proporcionalidad juega un papel muy importante y pues tiene un significado. Bueno, estas son las referencias que utilizaron para esta presentación y pues muchas gracias. Gracias a ti. Tenemos preguntas. Dice José Luis Gómez de la Fuente, y la duda es, ¿qué estrategia utilizas para presentar el tema a los estudiantes? Y si tienen recursos en la escuela para que cada estudiante pueda utilizar el simulador al mismo tiempo. Sí, bueno, la escuela sí tiene recursos, cuentan con un laboratorio de computación. Sin embargo, yo casi no hago uso de ese laboratorio. Yo les pido a los estudiantes que ellos traigan sus dispositivos móviles para poder utilizar los simuladores. Y pues la estrategia que utilizamos es que trabajen ellos en equipo, en pareja. Casi nunca lo hacemos de manera individual porque quiero favorecer esta interacción social entre ellos y pues también la construcción social de conocimiento y pues esta interacción que el simulador abre mucho la oportunidad, ¿no? Entonces esa es la estrategia que se utiliza, que ellos trabajen en equipo, estén en la hora clase, a veces nos llevamos 2 horas, entonces tengo sesiones de 2 horas con ellos a veces, un día, entonces casi siempre priorizo que la implementación del simulador sea ese día de 2 horas, por si no acabamos en la primera hora, en la segunda pues seguimos trabajando el simulador y la hoja de trabajo, pero creo que eso es fundamental. Creo que siempre va a ser fundamental tener una hoja de trabajo con la que se pueda ir registrando todo lo que se va haciendo con el simulador o una actividad ya diseñada. Bien, tenemos un comentario. Dice, buenas noches. Muchas gracias, Miguel, por tu presentación. Es muy completa y detallada. Un comentario respecto de la simulación es que la misma trabaja sobre el concepto de rapidez, speed, en lugar del concepto velocidad, velocity. De todas maneras, en general, en la escuela se trata de forma indistinta, pero conviene tener presente que dichos conceptos no representan lo mismo. Ok. Sí, bueno,
ya habría que ver cómo lo trabaja desde el currículo o cómo lo viene a modelar la simulación. En este caso, pues bueno, se trabajó como el concepto de velocidad, porque bueno, pues en matemáticas lo podemos complementar con el tema de proporcionalidad, ya tal vez en temas un poco más de física, que como les dije, no es mi dominio ahora o no es mi curso a que yo imparta. Pues bueno, se trabajan temas un poco más, más claros, como la rapidez y velocidad, ¿no? Y la diferencia que hay entre estas dos. Sin embargo, pues para esta clase no entramos en detalle cuál fue la diferencia. Eso ya ellos lo aprovecharían en la clase de física. Y de hecho, es una de mis preguntas. ¿Cómo crees que les va a beneficiar este uso en matemáticas de proporcionalidad cuando ya lo vean en segundo de secundaria, porque en segundo tienen física? Entonces, ¿de qué manera les está beneficiando esta simulación y este tema? Sí, bueno, creo que esa respuesta sí la tengo muy clara porque sigo trabajando con estos estudiantes. Ahora ellos están en segundo grado y están viendo física y sé que les gusta la materia de física porque, pues bueno, se hace una materia muy interesante. Entonces, yo he vuelto a ver proporcionalidad con ellos, pero ahora un nivel más alto, proporcionalidad inversa y en diferencia con la directa y lo que es la variación lineal, ¿no? Ya en diferentes tipos de variaciones. Entonces, cuando se les presentó una situación del automóvil, de otro automóvil, fácilmente reconocieron la constante, ¿no? Y fácilmente reconocieron que la velocidad tiene estas dos magnitudes, ¿no? Entonces, también lo relacionaron con la materia de física. Incluso ellos lo dijeron, ah, sí, lo hemos visto en física o como en la clase de física. Entonces, yo me he dado cuenta por sus comentarios o por lo que he escuchado de ellos, que relacionan mucho la materia de física y la materia de matemáticas, y sabemos que están altamente relacionadas y creo que es muy importante como profesores, pues también hacer esta transversalidad de los temas. Entonces, creo que sí vino a aportar muy bien esta noción de velocidad constante que ellos ya tienen un poco más trabajada ahora en el curso de física. Bien, en el caso de esta simulación que utilizaste de proporcionalidad, comentaste también que habías trabajado con funciones. ¿De qué manera puedo yo relacionar esta parte de funciones y proporcionalidad? ¿Lo has hecho? Sí, bueno, actualmente estamos viendo este tema ya con ellos de variaciones y funciones. Con el simulador no, perdón, varias funciones y proporcionalidad, pero desde la vista de la variación, ¿no? Con el simulador no he trabajado aún este simulador ya visto desde un tema de funciones. Solo lo he trabajado con proporcionalidad en 2 ocasiones y entonces ya con funciones aún no, a detalle no. Ok. En el caso de esta simulación, ¿cómo puedo hacer o presentarle al chico de primera ocasión cuando trabajo como docente con las simulaciones? ¿Qué es lo que debo de hacer para trabajar con ella de primera ocasión? De primera ocasión, creo que antes de implementar la actividad, creo que hay que permitirle al estudiante que la experimente, la explore, identifique los diferentes elementos que tiene la simulación, interactúe con ella. Entonces, tal vez que no tome toda la clase, sino que tome un cierto tiempo de la clase e ir con este estudiante encaminándolo, ¿no? O asegurándonos de que está conociendo bien la simulación. Tal vez como un proceso más guiado de que, mira, ¿qué pasa si movemos el carro? ¿Qué pasa si aplanamos este botón? No, pues, cambia, varía la velocidad o se formó una gráfica, no sé, dependiendo de lo que el simulador nos esté ofreciendo. Entonces yo creo que primero sería oportuno un acercamiento un poco más guiado, no que el estudiante no sepa, porque los estudiantes ahora, para ellos esto no es nada complicado, es muy asimilado porque creo que pueden verlo hasta como una especie de juego, no que lo sea, sino que ellos pueden verlo de esa manera y pues se les hace muy práctico.
específico, no por sus habilidades digitales que tienen ellos. Sin embargo, con fines educativos, creo que es necesario este proceso guiado. Bueno, yo lo he implementado así en mis clases, antes de llevarles una simulación eh, o una actividad ya predeterminada con una simulación y con objetivos y todo ya acá bien estructurado. Antes prefiero presentárselas o trabajarlas con ellos en conjunto, más guiado, y ya después que ellos están un poquito más asociadas con ellas, trabajarlas ahora sí, ya con una actividad más estructurada y ya una actividad diseñada. Cuando trabajaste esta simulación, ¿los chicos la pudieron relacionar con otro tema aparte de velocidad, con el auto? Mm, no, no recuerdo bien, como solo fue una clase y el objetivo era ver si había esta idea de constante proporcionalidad, no me permitió un poco ver más afuera de ello. Em, no directamente con la clase de física porque pues bueno, en ese momento no lo tenían, sino que fui yo el que les dije, eso lo van a ver ustedes en segundo grado con la materia de física. No directamente con otra materia, pero sí lo relacionaron directamente con su contexto cotidiano, ¿no? Como lo pudimos ver eh, en el razonamiento personal versus el razonamiento proporcional. Una pareja, un equipo dijo, es que esto en la vida real, pues el carro tiene que pararse, tiene que poner gasolina, entonces lo asociaron directamente ya a su contexto. Creo que esto también es muy importante, ¿no? Porque puede abrir brecha a un aprendizaje un poco más significativo. Pero con otro curso, no, solo se hizo esta transversalidad con el curso de física. Perdón, desactivé el micrófono. Aquí tenemos un comentario, dice, la velocidad y rapidez difiere en el tipo de magnitud. ¿Qué más tenemos por aquí? Considero que es para segundo grado, ya que los conceptos básicos de física. Ok, ¿puedo hacer un comentario sobre esa? Sí, adelante. Sí, sí, yo también puedo hacer esa consideración y creo que también es muy oportuna porque implementa bueno, trae a colación este concepto de física, de velocidad constante. Entonces, creo que sería más oportuno, incluso yo creo que si volvería a aplicar este trabajo con esos estudiantes que ahora están en segundo, podríamos tener un panorama totalmente diferente y ya la consigna completa, tanto el primer plan como el segundo plan. Podríamos tener un panorama totalmente diferente, incluso respuestas un poco más formales y más razonamiento proporcional por parte de ellos, ¿no? Sin embargo, este trabajo se implementó con un grupo de primero porque la intención era, o el objetivo, la constante de proporcionalidad. Sí se aprovechó para introducir la velocidad constante, no era parte del objetivo, sin embargo, sino la constante de proporcionalidad, ¿no? Pero sin embargo, pues abre puerta para que ellos ya vayan iniciando este estudio de velocidad constante. Pero sí, coincido totalmente que se puede implementar también en segundo grado y puede ser más enriquecedor que en primer grado. Tenemos un comentario que habla acerca de la doble línea con respecto a los ejes que tenías por ahí. No sé si nos puedes explicar un poquito sobre esos dos ejes que teníamos en la simulación. Ok, sí, la voy a presentar para poder visualizarla. Aquí está. Bueno, esta doble línea que tenemos aquí lo que nos ayuda a nosotros es a registrar la velocidad lo que está avanzando el coche, ¿no? Entonces, en 150 kilómetros, pues, ¿cuánto tiempo hace? Hace 6 horas, porque lleva una velocidad de 50 kilómetros eh, por 2 horas. Entonces, si yo lo que hago es alterar los kilómetros que va a recorrer el automóvil, el trayecto, la doble línea lo que va a hacer es ir registrando la velocidad a la que está corriendo o las razones que está compartiendo, ¿no?
Entonces lo que va a hacer es registrar. Pero ¿por qué destaco mucho la importancia de esta doble línea? Porque además que nos va a registrar las razones, también nos está comparando, pues sí, está comparando, como dice su nombre, la razón, los kilómetros con las horas, estas dos magnitudes. Y esto, eh, tal vez si el alumno lo observa directamente, pueda tenerle mucho sentido como no pueda tenerle mucho sentido. Entonces aquí el profesor tiene que intervenir. A ver, observa la línea numérica. ¿Qué pasó al inicio? No, pues que tengo 50 kilómetros por 2 horas. Y luego 100 kilómetros por 4 horas. Y luego 100 kilómetros por 6 horas. ¿Qué te estás haciendo? ¿Qué relación hay aquí? No, pues que van avanzando, van aumentando los kilómetros y aumentan también las horas. Ah, pues bueno, es una relación de proporcionalidad directa, ¿no? Porque una magnitud aumenta, la otra también en la misma proporción. Entonces, esta línea numérica, aunque parezca algo inofensiva, viene a jugar un papel muy importante. Podríamos verlo también como una representación tabular de la proporcionalidad directa, donde tenemos una tabla con dos columnas, dos magnitudes, y vemos que están aumentando una en la misma proporción que la otra. O una aumenta y la otra disminuye, hablando de proporcionalidad inversa, ¿no? Sin embargo, a veces al alumno se le puede hacer un poco más, ¿cómo lo puedo decir? No tan llamativo una tabla, puede ser un poco más rutinario. Entonces, esta línea, pues creo que es una buena representación de la proporcionalidad, en este caso, del trayecto de este automóvil. Aquí hay un comentario, dice, están juntos con respecto a esa tabla de doble línea. Dice, están juntos, uno arriba del otro. La línea roja va marcando punto a punto en cada eje. Sin embargo, conviene la escala del eje de distancia. No es la misma que la del eje temporal. ¿Cómo se hace para no confundirse? ¿Puedo repetir un poco la pregunta? Porque creo que se te cortó el micrófono, por Ay, favor. perdón. Sí, gracias. Están juntos uno arriba del otro. La línea Ajá. roja va marcando punto a punto en cada eje. Sin embargo, conviene la escala del eje de distancia, no es la misma que la del eje temporal. ¿Cómo se hace para no confundirse? Bueno, creo que es una buena observación. No lo había notado, creo que no había, no lo había visto desde esa perspectiva. En este caso, pues lo que hace el simulador es pues relacionar estas dos magnitudes, ¿no? Y al final decir que esto va dependiendo de la razón a la que estamos adecuando nosotros. Sin embargo, pues esta brecha que tenemos aquí, lo que hace pues es para poder distinguir los kilómetros y horas, pero para también poder encontrar la relación que tienen estas dos magnitudes. Pero ya sería verlo, en sí no tengo la respuesta a esa pregunta, porque sería ya llevarlo al aula y ver qué es lo que pasa con esto, ¿no? No usa decimales, ¿verdad? No, me parece que, bueno, sí, está decimal, Nada sí. más en horas, en kilómetros enteros. 100 kilómetros, no, no. Sería una buena opción ahí, hacer el manejo ya para niveles más altos. Sí. Déjame ver, tenemos todavía comentario aquí. Las escalas de los ejes no son las mismas, por eso si uno está comparando debe tener, debe tener presente que las escalas no son las mismas. Así es. Ya no tenemos preguntas. Ok, a ver. ¿De qué manera puedo estar trabajando esta simulación para chicos de bachillerato? ¿Qué tengo? Tú estás trabajando con los niños de matemáticas, que es bastante interesante, que la puedo pasar con los niños de secundaria de segundo, y cómo la puedo, cómo puedo elevar el grado de dificultad a esta simulación. Bueno, sí, yo creo que sí es posible. Yo no lo he llevado con estudiantes de bachillerato, yo solo trabajo con estudiantes de secundaria, pero creo que sí es posible trabajarlo con estudiantes de bachillerato. Habría que ver qué resulta. Podría trabajarse igual en la clase de matemáticas.
ya sea en clase de álgebra o en clase de funciones, ¿no? O también aprovecharse en la clase de física. De todos modos, creo que en prepa aún se tocan estos temas, tal vez con un nivel de dificultad un poco más alto, o podría trabajarse también desde la perspectiva de las funciones. Ahorita lo estábamos discutiendo. Yo no lo he trabajado como funciones, sino como proporcionalidad, pero creo, bueno, puedo pensar que también puede aprovecharse para introducir funciones. Perfecto. Déjame ver, creo que tenemos una última. Dice exactamente cada escala, no. Se puede trabajar con ejes transversales aplicando en diferentes asignaturas. Pues ya no tenemos ya preguntas, ya las respondimos todas y ya estamos en tiempo. Sí. Miguel, muchísimas gracias por tu participación. Gracias a todos por estar con nosotros y les recordamos que el 7 de diciembre tendremos la siguiente webinar, Conociendo el Teorema Trabajo-Energía, con Adal Roney Martínez, y los esperamos el siguiente 7 de septiembre a las 6:30 de la tarde, hora México. Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, Alex. Bueno, bonita noche a todos. Bonita noche a todos.